Cuando Kikuo Ibe, un ingeniero japonés de Casio, dejó caer accidentalmente un reloj que le había regalado su padre, no sabía que estaba a punto de iniciar una revolución en la relojería. Corría el año 1981 y, en un mundo dominado por relojes delicados, la idea de un reloj indestructible parecía un sueño imposible. Pero Ibe se propuso un objetivo que sonaba casi absurdo: crear un reloj capaz de resistir las caídas, los golpes y las condiciones más extremas. Un reloj que no se rompiera jamás. Tras más de 200 prototipos destruidos en pruebas caseras, nació en 1983 el primer Casio G-Shock. Su diseño era voluminoso, su estética poco convencional, pero escondía un secreto: una estructura hueca con un módulo flotante capaz de absorber impactos. Era un tanque en miniatura para la muñeca. No era elegante, pero era prácticamente indestructible. En aquel entonces, pocos podían imaginar que ese reloj japonés terminaría convirtiéndose en el favorito de los Navy SEALs y de numerosas fuerzas especiales alrededor del mundo. Pero la historia de cómo lo logró está íntimamente ligada a la forma en que estos hombres viven, entrenan y sobreviven. Para entenderlo, hay que pensar en el día a día de un operador de élite. Estos soldados no buscan relojes de lujo, ni piezas que demuestren estatus. Necesitan herramientas. Cada objeto en su equipo tiene que cumplir un propósito claro: resistir la guerra, la humedad, el barro, el fuego, la presión. En ese contexto, el G-Shock encontró su lugar natural. El reloj japonés ofrecía algo que pocos podían prometer: una resistencia brutal a los golpes, una batería de larga duración, resistencia al agua y un precio accesible. Si se rompía, algo poco probable, podía reemplazarse fácilmente. Pero lo más importante era que, en medio de una misión, el G-Shock no fallaba. Los Navy SEALs descubrieron en él un aliado silencioso. Durante entrenamientos que incluían buceo en aguas heladas, saltos desde aviones y marchas interminables bajo el sol, el reloj seguía funcionando. La retroiluminación permitía leer la hora en plena oscuridad. Los cronómetros eran esenciales para calcular tiempos de inmersión y sincronizar movimientos. Cada función respondía a una necesidad real del campo de batalla. Con el tiempo, el G-Shock dejó de ser solo un reloj. Se convirtió en un símbolo dentro de las fuerzas especiales, un emblema de resistencia y fiabilidad. Mientras otros relojes podían presumir complicaciones mecánicas o acabados de lujo, el G-Shock ofrecía lo único que importa cuando se juega la vida: confiabilidad. La relación entre este reloj y las fuerzas militares también tiene un componente cultural. En los años 90, mientras los relojes suizos seguían asociados al éxito empresarial y al lujo, el G-Shock construyó una reputación distinta. Era el reloj de policías, bomberos, rescatistas y soldados. Era la herramienta de quienes trabajaban en silencio, de quienes enfrentaban el riesgo como parte de su rutina. Entre los Navy SEALs, esa reputación se solidificó. Las operaciones especiales exigen que cada pieza del equipo sea robusta, práctica y al mismo tiempo prescindible. Ningún operador llevaría un reloj de miles de dólares a una misión en la que puede perderlo en segundos. En cambio, llevar un G-Shock era una decisión lógica: barato, duro, preciso, una extensión natural del uniforme. Hay historias de soldados que atravesaron selvas, desiertos y mares con un G-Shock en la muñeca. Relatos de relojes que sobrevivieron explosiones, impactos de balas perdidas y accidentes aéreos. Y lo más asombroso: al final de todo, el reloj seguía funcionando. En muchos foros de veteranos se habla del G-Shock casi con reverencia, como un compañero silencioso que nunca abandona. No fue casualidad que el G-Shock también se convirtiera en parte del entrenamiento de los SEALs.
En el famoso Bud S, la fase inicial y más brutal de la formación, los reclutas son llevados al límite de la resistencia física y mental. Corren durante horas en la arena, cargan troncos pesados, se lanzan al mar helado en plena madrugada. Todo bajo condiciones que destrozan cuerpos y mentes. Los relojes, igual que los hombres, son puestos a prueba. Un G-Shock que sobrevive a Bud S se convierte en un símbolo de que está listo para cualquier cosa. Pero la historia no termina ahí. Con el paso de los años, el G-Shock comenzó a ser visto como parte de la identidad de las fuerzas especiales. Apareció en películas, documentales y fotografías icónicas de soldados en acción. Su estética robusta se asoció con la idea de masculinidad, resistencia y profesionalismo táctico. Ya no era solo un reloj funcional, era un emblema de un estilo de vida. La clave de su éxito estuvo en la combinación de factores: innovación técnica, accesibilidad económica y una reputación construida en escenarios reales, porque ningún marketing, por más brillante que sea, puede inventar la confianza de un soldado en su equipo. Esa confianza se gana en el barro, en la sangre y en el silencio de las misiones nocturnas. Y el G-Shock la ganó. El G-Shock no solo ganó la confianza de los Navy SEALs, sino que con el tiempo se convirtió en un fenómeno cultural mucho más amplio, cruzando fronteras, ejércitos y generaciones. En las fuerzas especiales de distintos países, en escuadrones antiterroristas, en cuerpos de bomberos y hasta en expediciones científicas, el G-Shock se transformó en una herramienta imprescindible. Su fiabilidad dejó de ser un detalle técnico para convertirse en parte de la identidad de quienes lo usaban. Lo interesante es que este fenómeno no fue planificado por Casio como una campaña de marketing. No hubo contratos multimillonarios con las Fuerzas Armadas, ni campañas que mostraran soldados con un reloj en la muñeca. La popularidad del G-Shock nació de abajo hacia arriba, del campo de batalla a la vitrina. Fue la experiencia directa de los soldados, la recomendación de boca en boca, el hecho de que un reloj sobreviviera donde otros se rompían, lo que construyó su leyenda. Esa autenticidad es lo que lo distingue de otros relojes que intentaron reclamar un estatus militar sin realmente demostrarlo en acción. Los Navy SEALs, por su parte, encontraron en el G-Shock un reflejo de su propia filosofía. Al igual que ellos, el reloj está diseñado para soportar condiciones extremas. Al igual que ellos, no necesita reconocimiento público para cumplir con su misión. Y al igual que ellos, nunca se rinde. Es por eso que la conexión entre el G-Shock y las fuerzas especiales va más allá de lo práctico. Es casi simbólica. En los años 90, cuando la Guerra del Golfo y otras operaciones internacionales pusieron a los SEALs en el centro de la atención, comenzaron a aparecer fotografías de operadores con G-Shocks en sus muñecas. Esas imágenes consolidaron la reputación del reloj en el imaginario colectivo. Era imposible no notar que, mientras muchos civiles aspiraban a un Rolex o un Omega, los hombres que realmente ponían su vida en juego preferían un Casio robusto, barato y resistente. El mensaje era claro: lo que define el valor de un reloj no es su precio, sino su capacidad de cumplir en el peor de los escenarios. Con el paso del tiempo, modelos específicos comenzaron a ganar un estatus especial dentro de la comunidad. El DW66600, lanzado en 1994, fue uno de los más icónicos. Su retroiluminación, su diseño robusto y su sencillez operativa lo convirtieron en el compañero favorito de muchos SEALs en operaciones reales. Incluso en manuales de entrenamiento y fotografías oficiales, este modelo se volvió casi omnipresente. Más adelante, otros modelos como el GW6900 y el Rangeman heredaron esa reputación, incorporando funciones adicionales sin perder la esencia de resistencia pura.
La elección del G-Shock por parte de las fuerzas especiales también habla de un valor que suele pasar desapercibido: la relación costo-beneficio. Un operador puede perder su reloj en cualquier misión, puede dañarlo en un salto en paracaídas o durante un combate cuerpo a cuerpo. Sería impensable arriesgar un reloj de miles de dólares en ese contexto. El G-Shock ofrece lo mejor de ambos mundos: la robustez necesaria para sobrevivir y un precio accesible que permite reemplazarlo sin dramas. Esa lógica pragmática es la que lo convierte en la opción perfecta para quienes no pueden permitirse el lujo de preocuparse por un accesorio en medio del caos. Pero la historia del G-Shock no termina en los campos de batalla. Con el tiempo, se filtró en la cultura civil como un símbolo de resistencia y autenticidad. Jóvenes de distintas partes del mundo comenzaron a verlo como un objeto aspiracional, no por lujo, sino por lo que representaba. Llevar un G-Shock era, en cierto modo, llevar un pedazo de esa disciplina militar, de esa capacidad de enfrentar la adversidad con calma y resistencia. Era un recordatorio en la muñeca de que uno también podía superar sus propios desafíos cotidianos con la misma fortaleza. La cultura popular también lo adoptó. Películas de acción, series de televisión y videoclips comenzaron a mostrar personajes duros: policías, soldados y aventureros con un G-Shock en la muñeca. Ese detalle reforzó su identidad. No era un reloj de salón ni de cóctel, era un reloj de acción. Y esa imagen terminó calando tan hondo que hoy el G-Shock es tanto un accesorio urbano como una herramienta táctica. La clave de su permanencia es la coherencia. Décadas después de su creación, el G-Shock sigue siendo fiel a la visión original de Kikuo Ibe: un reloj que no se rompe. Mientras el mercado se llena de relojes inteligentes dependientes de software, baterías frágiles y obsolescencia programada, el G-Shock permanece como un bastión de simplicidad robusta. No necesita actualizaciones, no necesita conectividad. Su promesa es la misma de siempre: funcionar sin importar las condiciones. Y eso, en un mundo saturado de distracciones tecnológicas, se ha vuelto casi un lujo en sí mismo. Por eso sigue siendo el favorito de los Navy SEALs y de tantas fuerzas especiales. Porque no es un reloj que busca impresionar, sino un reloj que cumple. Porque no es un objeto de lujo, sino una herramienta de confianza. Y porque, al final, el verdadero lujo en la guerra y en la vida es contar con algo que nunca falla. El G-Shock encarna esa idea con cada golpe que resiste, con cada misión que acompaña, con cada segundo que marca sin error. La historia del G-Shock es, en definitiva, la historia de cómo un reloj japonés, pensado para ser indestructible, se ganó un lugar en la élite militar del mundo. Lo hizo sin marketing ruidoso, sin alianzas estratégicas, sin adornos innecesarios. Lo hizo con lo único que importa cuando todo lo demás está en juego: resistencia pura. Los Navy SEALs lo eligieron porque, como ellos, nació para sobrevivir en el infierno. Y por eso, cuando ves un G-Shock en la muñeca de un operador, no estás viendo un accesorio, estás viendo un símbolo de supervivencia. Si esta historia te pareció interesante y quieres descubrir más secretos sobre cómo los relojes y la tecnología han cambiado la forma de pelear guerras y de entender el tiempo, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Déjame tu like si crees que el G-Shock merece su fama como el reloj más resistente del mundo. Y cuéntame en los comentarios: ¿usarías un G-Shock en tu vida diaria o prefieres un reloj de lujo, aunque sea más frágil?